El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos continuidad al conflicto Rusia-Ucrania porque comprendemos la importancia de la realidad nacional en nuestro país. ¿Cuáles son esos aspectos que tienen incidencia de manera directa con repercusiones de este conflicto Rusia-Ucrania para nuestro país? Y en esa dirección, en esta oportunidad, el tema es la geoestrategia, la geopolítica, que sabemos que es importante que todos continuemos la formación y la educación especializada. Para ello, tengo el privilegio de presentar al general en la honrosa situación de retiro, Guillermo Herrador, quien es profesor de geoestrategia, de geopolítica, es un académico, una persona que ha representado al país a nivel nacional e internacional con un alto talante académico y que ha sido reconocido a través de diferentes escuelas de seguridad nacional, de defensa nacional. General, para mí es un privilegio y le agradezco por aceptar mi invitación y estar en este foro para poder ayudarnos a comprender todas estas temáticas y que nuestros amigos televidentes y cibernautas se formen su propia opinión. Muchas gracias, licenciado, por su invitación. Es un gusto estar acompañándolo acá para platicar sobre este apasionante mundo de la geopolítica y la geoestrategia. Un fraternal saludo a su distinguida audiencia, siempre muy interesados en estos temas, no solamente de seguridad interior, seguridad pública, sino también de seguridad global, como es el tema que específicamente nos ocupará en esta jornada para abordar la parte teórica conceptual de la geopolítica y la geoestrategia y su aplicación a conflictos vigentes. Así que es un gusto. General, sin duda este tipo de conceptos no han sido lo suficientemente del conocimiento de la ciudadanía, y cuando se expresan este tipo de conceptos, algunas personas como que no terminan de comprender. Por eso es que en esta oportunidad hemos requerido de su servicio, de su ayuda, para poder orientar a todos los televidentes y cibernautas, dada su alta capacidad y su conocimiento y experiencia, en poder enseñar, difundir el conocimiento a diferentes públicos, profesionales, académicos, de sociedad civil. ¿Cómo podemos entender lo que es la palabra geopolítica? Pues bien, un conocido adagio dice que más importante que los hechos es el contexto, y en tal sentido la mejor fórmula, el mejor mecanismo para profundizar en estos contextos está materializado por la geopolítica. Esta es una ciencia muy dinámica, se desprende de las ciencias políticas, pero se diferencia en que toma como fundamento a los denominados factores geográficos. La geografía, como un fenómeno expresada, materializada a través de factores geográficos, tiene una repercusión sobre la conducción de los estados. Y aquí es donde ya nos vamos adentrando en la comprensión conceptual, que como usted muy bien apunta, existe cierta confusión, a veces un uso indistinto de términos que se asocian con la geopolítica o con la geoestrategia, o una combinación de ambos para situaciones que deben de ser mejor precisadas.
Así que vamos a partir del hecho de que la geografía, como decía, materializada en estos factores geográficos, va a tener una incidencia de forma influyente o una influencia en la forma en que se conducen los estados, ya sea para alcanzar objetivos de índole interna o, como es mejor conocido, de índole externa. Podemos encontrar muchas definiciones del término. Si pudiéramos tener un común denominador, dijéramos que las podemos agrupar en aquellas que establecen que geopolítica es aquella ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los estados, proporcionando conclusiones de índole política para alcanzar los objetivos diseñados por el Estado. De otra forma, tenemos otro conjunto de conceptos que establecen de manera similar a la geopolítica como una ciencia dinámica que estudia la influencia de los factores geográficos en la conducción política del Estado. Y tenemos una más sencilla que abarca un aspecto filosófico muy profundo cuando menciona que la geopolítica no es nada más ni menos que la conciencia geográfica del Estado. Y ese es parte de los objetivos con experiencias como esta a través de su programa, de ir generando también dentro de la sociedad salvadoreña una cultura geopolítica que nos mueva no solo al mejor entendimiento de los hechos políticos, sino también de manera de ir participando en el logro y consecución de estos objetivos. General, a nosotros los ciudadanos, ¿por qué nos debería de interesar conocer o profundizar sobre la geopolítica? Bien, el mundo hoy en día y en la antigüedad ha tenido evoluciones en cuanto a las dinámicas políticas, diferentes fenómenos que han ido marcando las diferentes etapas históricas, que generalmente quedan bajo un conocimiento superficial, bajo un conocimiento incompleto, porque la raíz de la explicación de los hechos, la revisión de estos fenómenos, pasa por contar con una herramienta instrumental de análisis, y ese precisamente es el rol que cumple la geopolítica. Le proporciona no solo al estadista, no solo al conductor político o el conductor militar, sino también a la ciudadanía en general, aquella herramienta útil para el análisis y comprensión de los fenómenos que ahora alcanzan un ámbito global y que de una u otra manera tendrán alguna implicación para el país propio. Así que, de manera de no quedar con un conocimiento incompleto o un conocimiento impreciso, o únicamente ir a la parte superficial que generalmente es la más evidente en los hechos geopolíticos, pues esta ciencia nos provee de ese instrumento, de esa herramienta, para llegar al abordaje más preciso y completo sobre los mismos. Es importante también establecer una relación o vinculación, si es que él existe, porque los amigos televidentes pueden estar pensando, eso está bien para grandes potencias que tienen miles de millones de kilómetros cuadrados, pero en el caso de El Salvador, que nuestro espacio territorial es pequeño, debería de interesarnos la geopolítica en ese contexto del concierto mundial y de la globalización que usted nos habla. Efectivamente, la ciencia geopolítica es útil, no importa la dimensión del Estado y no importa el tamaño de sus objetivos. Si bien es cierto,
quizás la parte donde hay más facilidad de acceso bibliográfico corresponde precisamente, como usted lo ha apuntado, a esa geopolítica de las grandes potencias. Eso no inhibe o no obsta para que países de mediana estatura estratégica o países en vías de desarrollo tengan también sus propias líneas de acción geopolítica, basándose en el hecho de que todo Estado, como sociedad jurídicamente organizada, está precisamente organizada para el logro, para la consecución de objetivos que se le llama objetivos nacionales, que podemos clasificarlo en aquellos objetivos nacionales de seguridad y aquellos objetivos nacionales de desarrollo. Estos no tienen una existencia abstracta, sino que se asientan en un espacio que le vamos a llamar espacio geopolítico, y que por lo tanto esto es igual tanto para el interés de grandes potencias como para países pequeños en otros entornos. ¿Por qué le interesó a Guillermo Herrador el estudiar, el profundizar, el salir posiblemente de una zona cómoda en la cual quedarse con un conocimiento de rigor exigible para las materias como profesional en la vida militar? Pero ¿en qué momento usted comienza a sentir esa atracción y se convierte en una pasión en su vida? Bueno, esta pasión, como usted bien dice, pues está arraigada en algunas características personales, como ser bastante inquisidor, digamos, de los fenómenos geopolíticos, de la conducción y ese bregar que tienen los estados para conquistar sus objetivos, y no quedar satisfecho únicamente con lo aparente, sino que siempre tratar de precisar en las verdaderas o causas reales que gravitan alrededor de estos fenómenos. Y precisamente se ha considerado algunas asignaturas como de naturaleza fundamental, y otras tradicionalmente se les ha considerado como complementarias, pero a medida que se va madurando, tanto en la carrera profesional como en el nivel de estudios, la dirección es lo opuesto. A medida que va escalando nuevas posiciones, parece que la parte básica de naturaleza eminentemente táctica, que es muy importante, pero siempre va siendo requerido ir dando saltos cualitativos en el conocimiento, y ahí es donde la geopolítica cae como anillo al dedo, porque le viene a conferir la estatura intelectual para poder entrar al análisis de los fenómenos de la política global. De otra manera, caeríamos en el campo de las creencias, de las suposiciones, de las conjeturas. La geopolítica nos llena aquella aspiración de tener una aproximación teórica lo más precisa, lo más cercana posible a la realidad. Y por otra parte, general, ya vimos, y usted nos ha definido y nos ha llevado muy bien paso a paso en la geopolítica, pero la geoestrategia, ¿a qué se refiere? ¿Qué estudia? ¿Cuáles son aquellos componentes que también la vuelven una situación tan interesante a nivel global? Sí, ya que mencionó la otra disciplina, habíamos situado un poquito, la habíamos delimitado a la geopolítica, y ahora se menciona la geoestrategia. Desde esbozar así preliminarmente ambos términos, podemos inferir que el común denominador es las primeras tres letras, geo. El apellido cambia, geopolítica y geoestrategia. De manera que ya en un plano más formal podemos decir que la geografía, el conjunto de factores geográficos que tienen que ver con lo que se denomina relaciones espaciales, la ubicación de un país en el mundo, en la región,
con relación a las líneas de tráfico mundial, con relación a los centros de poder mundial, con respecto a su contacto o no con el océano. Estas relaciones espaciales más los factores geofísicos, los factores geoeconómicos, los factores geohumanos y los factores geomilitares en su conjunto van a tener una influencia tanto en la política como en la estrategia. Si la geografía, o sea, los mismos factores geográficos inciden en la política, esa influencia responde al campo de la geopolítica. Si por otro lado su influencia repercute en la estrategia, entonces estamos hablando del campo de la geoestrategia. Y para clarificar un poquito más toda esta formulación conceptual, que estoy seguro podría parecer estéril o aburrida, vamos a ponerle ejemplos para ir haciéndola más comprensible. El país X en relación al país Y considera en su análisis de cómo le influencia particularmente como país X su entorno geográfico, que puede ser un país de naturaleza insular. Hay muchos en el mundo. Australia es un país insular, el Reino Unido, Grecia. Entonces, su naturaleza, su carácter insular viene dado por la geografía. En el campo de la geopolítica, ¿qué líneas de acción va a tomar por esa influencia? Entonces puede ser bueno aprovechar y maximizar el empleo de las líneas de tráfico marítimo a las cuales tiene acceso. Y entonces estamos hablando del campo de la geopolítica. Ha sido una decisión política influenciada por la geografía. Pero esto podría parecer, digamos, fundamentalmente especulativo. ¿Qué es lo que va a transformar ese objetivo geopolítico? ¿Qué es lo que va a materializarlo? ¿Cómo podemos hacerlo realidad? Y ahí caemos ya en el campo de la geoestrategia. La misma geografía, pero ahora va a influenciar para alcanzar actos concretos, tangibles, y entonces va a establecer medidas como fortalecer nuestros puertos y bases navales para el aseguramiento de esas líneas de tráfico marítimo que fueron diseñadas como objetivos geopolíticos. En otras palabras, va a ser geopolíticamente realizable a través del empleo de la geoestrategia. Sobrarán más ejemplos que podemos irlos desarrollando, pero básicamente y en concreto, esa es, digamos, la diferenciación entre uno y otro. Ahora bien, debemos de jerarquizarlo, y sobre la pirámide, en su punto superior, estará siempre la política. La estrategia viene en un estrato subordinado a la política, porque esta estrategia es o se refiere al conjunto de acciones tangibles, realizables en concreto, para precisamente hacer posible esos objetivos geopolíticos. Entonces, eso va ayudando a clarificar también los conceptos, no solamente la naturaleza del ámbito de decisión, sino también la jerarquización, en donde si la política es superior a la estrategia, por lo tanto, los objetivos geopolíticos son los que determinan el quehacer geoestratégico. Una nación puede tener solo objetivos geopolíticos y hacer a un lado o no tener una estrategia la cual le permita utilizar esa geografía a su favor del interés político. Sería bastante irresponsable un Estado que solamente se contente con una
planificación teórica en el ámbito de la geopolítica, en el diseño de qué objetivos pueden lograrse y mantenerse en virtud de sus factores geográficos. Esto, para concretarse, necesitará de acciones que caen en el campo de la geoestrategia, ¿verdad? Y entonces es una simbiosis, porque si bien es cierto, si se fuera de una sola vez a desarrollar medidas de índole geoestratégica, sin un proceso de razonamiento geopolítico, entonces fueran sacados de la manga. Pero si por el contrario solamente se limita a un ejercicio intelectual para determinar objetivos geopolíticos, sin que estos se concreten en la práctica y por tanto utilicemos a la geoestratégica, sería un esfuerzo estéril, ¿verdad? Entonces el arte del conductor político y estratégico estará en cumplir lo que deba de hacer en ambos campos, en ambas disciplinas. Muchas gracias, General Herrador, por esta primera parte, por llevarnos paso a paso en este detalle de este marco conceptual de la geopolítica y la geoestrategia. Amigos y amigas televidentes y cibernautas, es importante conocer la base conceptual para que usted se forme su propia opinión, pueda estar debidamente instruido y de esa manera usted pueda tener un marco referencial que le permita tomar mejores decisiones y adquirir nuevo conocimiento. Al regresar, conoceremos más de estas dos disciplinas tan apasionantes. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía en esta oportunidad del tema la geopolítica, la geoestrategia, vinculándola al conflicto Rusia-Ucrania. Nos acompaña el general en la situación de retiro, Guillermo Herrador, quien es maestro, docente de geopolítica, geoestrategia y disciplinas vinculadas. General, usted nos exponía sobre los conceptos básicos, nos ponía un ejemplo muy interesante, pero ¿cómo vinculamos la geopolítica, la geoestrategia con el planeamiento estratégico para poder lograr estos objetivos de una nación? Sí, definitivamente. La razón de ser del Estado es la consecución de objetivos nacionales que son la concreción de los intereses de la colectividad y generalmente los vinculamos al bien común. ¿Cómo llegar desde esta intencionalidad del Estado por procurar el bien común? ¿Cómo llegamos a su concreción? A lo largo de ese proceso, pues el Estado, a través de sus instancias políticas, analizan cómo el efecto de los factores geográficos que lo circunscriben, que se encuentran en su espacio, van a incidir para que se pueda diseñar e implementar una línea de acción conducente a la conquista de determinado objetivo nacional. Entonces no pueden ser objetivos trazados de una manera improvisada o de una manera lejana a la realidad, sino que el primer escalón para alcanzar su realización plena es que no riñan con esa influencia que los factores geográficos le están determinando. Y aquí también es bueno citar algún ejemplo. Digamos, ahora el país Y quiere desarrollar integralmente el territorio nacional. Probablemente se trate de un país extenso en donde va a encontrar factores geográficos de diferente característica. Probablemente tenga alguna cordillera o un sistema de montañas que pueda canalizar
o pueda limitar o pueda obstruir la libre movilidad de personas y de transportes en general. Esa es una realidad derivada de su peculiar geografía. Entonces, el conductor político, a la hora de diseñar y de buscar la forma cómo alcanzar el objetivo del desarrollo integral, deberá tomar en cuenta definitivamente que ese obstáculo geográfico de alguna manera o lo evade o mira cómo lo supera, pero que el efecto limitante para un desarrollo integral al 100% de su territorio debe ser atendido en cuanto a esa dificultad que le está representando su particular geografía. Si no lo hace, si no lo analiza así, si no toma lo que la geografía le está hablando, entonces su decisión política será algo imposible y casi que un imperativo geográfico difícil de vencer. General Guillermo Herrador, desde la visión académica, desde la parte de la investigación, como docente de geopolítica, geoestrategia, ¿cuál es su lectura del conflicto Rusia-Ucrania? Hemos tratado de presentarle a nuestros televidentes y cibernautas diferentes ópticas del conflicto. Hemos visto la parte política, hemos observado un componente también desde una visión un poco militar, y ahora me interesa mucho conocer esta visión desde la geopolítica y geoestrategia de lo que es este conflicto en este momento. Bien, como todo evento, se localiza en un espacio que le vamos a llamar espacio geopolítico, ya que el abordaje por parte de mi persona va a ser en esa línea, el abordaje geopolítico desde una perspectiva académica. ¿Por qué desde una perspectiva académica? Porque me voy a basar precisamente en el conocimiento de la ciencia geopolítica a través de diferentes teorías. A lo largo de la historia, la geopolítica es una ciencia que se ha beneficiado mucho del impulso intelectual de grandes pensadores. Y traigo esto a colación porque cuando se analiza un evento de la naturaleza de la guerra actual entre Rusia y Ucrania, pues una arista de donde podemos tomar el análisis en materia geopolítica no puede desatender esas teorías propuestas a lo largo de la historia. Entre ellas resalta la del geógrafo inglés Sir Halford Mackinder. Él es uno de los clásicos de la geopolítica, o mejor dicho, uno de los exponentes de la geopolítica clásica. Halford Mackinder da una conferencia en la Sociedad Geográfica de Londres en 1904 y plantea que los estados buscan el dominio, y eso se interpreta como la búsqueda de poder. Entonces va caracterizando un relacionamiento del poder en función del espacio geográfico. Y decía Mackinder que, de acuerdo a sus estudios, él visualizaba que de todo el globo terráqueo habían zonas o habían espacios más importantes que otros, y plantea la teoría del poder terrestre, que no es nada, ni se puede detener el corolario por razones de tiempo, en el sentido de que él ubicaba que el espacio que geográficamente comprende lo que se denomina Europa Oriental, él lo relacionaba y le denominaba como el Heartland, el territorio corazón. Pero expandiéndonos de Europa del Este, ya de una manera hacia ambos extremos, unía Asia con Europa y le denominaba Eurasia, y a esto le llamaba la isla mundial.
Entonces Mackinder propone que quien controle Europa del Este va a dominar el Heartland. Quien controle el Heartland va a dominar la isla mundial. Y quien controle la isla mundial va a dominar el mundo. Esto también hay que contextualizarlo, pero lo importante es que puso el énfasis en esa región del mundo donde precisamente ahora se libra un conflicto. Y ya Mackinder, como decía, en 1904 había visualizado la gran trascendencia de ese espacio geopolítico. Los británicos, más avanzado el siglo XX, tuvieron una estrategia que tenía a su base toda una fundamentación geopolítica y le denominaron el Gran Juego, y consistía en ver quién alcanzaba la hegemonía en esa zona del mundo. Es decir, que esta región que comprende ahora, modernamente hablando, Ucrania y todo el radio de acción colindante, pues ha tenido a través de la historia una gran importancia. Recordemos que tanto Rusia como la ex Unión Soviética, uno de sus vulnerabilidades, de sus limitaciones, de sus talones de Aquiles, fue la casi inexistencia de salida a mares calientes o de acceso a rutas de tráfico marítimas principales, y fueron canalizados por la geografía de manera de buscar esa salida a través del Mar Negro hacia el sur, por el Bósforo y el Estrecho de los Dardanelos, para acceder al mar Mediterráneo. Entonces, como han propuesto algunos tratadistas, la geopolítica estudia el pasado, revisa el presente, pero se encarga fundamentalmente de proponer algunos escenarios de naturaleza prospectiva para poder situar y para poder afinar esas líneas de acción geopolíticas y geoestratégicas que permitan el logro de los objetivos. Por otro lado, la parte de la geopolítica que tiene que ver con el elemento humano, con la población, con el elemento étnico o religioso, este elemento geohumano cobra una gran relevancia cuando aquellas fronteras que fueron trazadas obviando la composición étnica de determinados núcleos de población, tarde o temprano se convierten en polvorines para desestabilizar el normal relacionamiento de dos estados cuando son colindantes, pero tienen uno dentro de otro minorías étnicas o religiosas, de las cuales se reclama están siendo vilipendiadas por la nación principal o la nación más grande. Entonces, dentro de la geopolítica, recurrimos específicamente al factor geohumano para comprender también otra de las dimensiones de este conflicto, ¿verdad? Cuando el estado más grande, en este caso Rusia, dice: yo tengo población de origen rusófilo o eslavo dentro del territorio ucraniano, y por lo tanto yo como Estado ruso respondo por la seguridad y el bienestar de esos núcleos de población o enclaves dentro del país vecino. Y por su cuenta, el otro país dice: no, nuestras fronteras, ¿verdad?, nos dan el derecho soberano de poder administrar el 100% del territorio nacional, ya sea para mayorías o minorías inclusive. Así que en este conflicto, desde la perspectiva académica geopolítica, constituye, lamentablemente, porque en todo conflicto hay pérdida de vidas humanas y materiales, pero para el efecto académico, un caso de estudio muy importante, en donde nos recuerda de que para aquellos que decían la figura del Estado-Nación tiende a disiparse,
en el siglo XXI ya los estados-nación no son el actor fundamental, pues pareciera que ha quedado en entredicho esa tendencia de pensamiento, porque un conflicto de índole armado entre dos estados vecinos que responden a intereses contradictorios está siendo materializado precisamente por el Estado-nación. General, en el tema de la geopolítica y la geoestrategia, ¿hay un ganador cuando existe un conflicto? Es decir, cada una de estas naciones, tanto Rusia como Ucrania, tiene sus objetivos y busca consolidar una posición en este aspecto de acuerdo al conflicto desarrollado. Pero ¿se puede medir que se gana o se pierde geopolítica o geoestratégicamente? Bueno, para tener la certeza de haber determinado si un contendiente cumplió con sus objetivos o viceversa, pues nos haría falta conocer precisamente los detalles de su planificación geopolítica y por ende de su estrategia de guerra, para conocer a ciencia cierta cuáles eran los objetivos políticos de guerra de cada uno de los dos beligerantes. De no ser así, pues caemos un poquito en el campo de la especulación. Podrían ser objetivos políticos de guerra de carácter maximalista o minimalista. Eso solamente ellos como actores los conocerán. Lo que sí salta a la vista para el estudiante o para el interesado en estas materias geopolíticas, responde en materia geopolítica a quién o cómo hace mejor uso de la influencia de los factores geográficos en la consecución de sus objetivos. Si lo hace de una manera lógica, adoptando los principios generales, las leyes geopolíticas, el razonamiento geopolítico en la conducción de su conflicto, o lo hace de una manera totalmente, impensablemente contradictoria a toda esta doctrina, y los resultados podrían anticiparse que van a ser desastrosos. Así que para responder precisamente a esto, le digo, en primer plano tendríamos que conocer la planificación particular de cada uno de ellos, la fijación y determinación de estos objetivos, y posteriormente ver si fueron conquistados, si fueron logrados. Pero lo que sí no podemos nosotros obviar es la aplicación, tanto de uno como de otro, de los principios geopolíticos, de las leyes geopolíticas, de cómo se manejan como país, cómo encausan su poder nacional en función de la influencia que reciben de los factores geográficos. Existirán otra naturaleza de análisis sobre el mismo fenómeno, podrían ser sobre la estrategia de guerra, sobre el derecho internacional humanitario, sobre la cuestión de los derechos humanos, toda una serie de connotaciones, pero circunscribiéndonos al ámbito de la geopolítica, el análisis estará siendo más o menos acertado en función de cuán cercanos estuvieron a interpretar de manera con mucho criterio la influencia de los factores geográficos en la conducción político y militar de los respectivos estados. Y en cuanto a las posibles implicaciones geopolíticas o geoestratégicas que lleguen e impacten a El Salvador, ¿cuál sería su estudio prospectivo? Definitivamente no vivimos, ¿verdad?, en compartimentos estancos. El mundo, o como se le ha llamado algunas veces la aldea global, tiene expresiones en múltiples facetas. El mundo que hoy por hoy también le da mucha prioridad a uno de los factores geográficos, como es la geoeconomía, es un campo de un impacto tremendo, ¿verdad? Para nadie es un secreto que esta zona de Eurasia, este
esta porción del territorio euroasiático es uno de los territorios más ricos en recursos energéticos, en hidrocarburos, en petróleo, en gas natural, cuya producción y suministro se ve afectado a todo nivel. Entonces, si impacta de una manera directa por la vecindad que tiene a Europa, y Europa en determinado momento tiene que apretarse el cinturón, esto va a repercutir en otras zonas del mundo en donde hay relaciones de cooperación, pero también el impacto en en el stock, en las existencias de hidrocarburos, solo por poner un rubro, porque hay otros de naturaleza alimentaria, pero en el rubro energético, esto también impacta en lo que se llama el sistema financiero global, que, por ejemplo, en el mundo de las bolsas de valores, es un parámetro para la reducción en el valor de diferentes acciones de empresas que están irrigadas por todo el globo terráqueo. Entonces, no hay un territorio que pueda decir yo estoy inmune o yo quedo salvado porque esto se está peleando a miles de kilómetros de distancia, sino que más en estos tiempos de una gran conexión globalizadora, pues siempre hay repercusiones que también forman parte de un esquema de planificación para poder enfrentarlos, para poder minimizarlos y para poder superarlos. General Guillermo Herrador, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación y el pedirnos a facilitar su conocimiento, su experiencia y toda esta experticia de tantos años en la vida militar y ahora en la honrosa situación de retiro. Seguiremos requiriendo de sus servicios de acuerdo a los temas, al conocimiento que necesitemos divulgar, y le agradezco mucho su participación. No, ha sido un gusto, licenciado, y también una gran satisfacción personal el sumarme a esta, llamémosle, cruzada académica, por ir generando estos espacios y propiciar lo que llamábamos la formación de esta cultura geopolítica en la sociedad salvadoreña. Muchas gracias a la amable audiencia por su atención y bendiciones para usted y para su público. Muchas gracias. Muchas gracias. Así el señor general en la honrosa situación de retiro, Guillermo Herrador, profesor de Geopolítica y Geoestrategia. Nuestra labor está cumplida, traer a los mejores panelistas para que usted pueda formarse una mejor opinión. Sigamos informándonos de fuentes confiables. Como nos han ilustrado todos nuestros panelistas, siempre nos sugieren que podamos observar la realidad desde diferentes enfoques para que tengamos nuestra propia lectura. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.